Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Marta López es integrante de la Asamblea por el Agua de Guaymallén en Mendoza. Hola, buen día. Bueno, contanos un poquito, ponenos un marco a esta situación de la minería en Mendoza, que es un lugar, empecemos diciendo, donde el agua es escasa hasta para el consumo humano, ¿no? Sí, Mendoza es un desierto y en realidad el pueblo ha sido el que lo ha transformado en oasis. De hecho, los primeros habitantes, que fueron los huarpes, fueron los que transformaron a nuestra provincia en un oasis, canalizando los arroyos y poniendo las acequias, esas que nos caracterizan a los mendocinos, que van por toda la orilla de todas las calles y donde se pueden poner árboles. Pero desgraciadamente tanto el cambio climático como los nuevos proyectos que están haciendo, digamos, los distintos gobiernos, están atacando este oasis. Y bueno, uno de los ataques es justamente la mega minería, porque no estamos en contra de la minería tradicional, pero sí de la mega minería, que es a gran escala y que se encuentra generalmente los proyectos mineros van por el cobre, por el oro, ahora también por el litio, y se encuentran en regiones montañosas. Mendoza está en la cordillera de los Andes y bueno, nuestra agua proviene de la naciente de los ríos, del derretimiento de glaciares, y por eso los mendocinos hemos tomado conciencia de que debemos defender el agua para el uso humano y no para la megaminería. Acaban de presentar un amparo a través de la fundación Cuyunche. Cuyunche, sí, que ha sido rechazado por la jueza María Angélica Gamboa, que dice que el daño denunciado por quienes presentaron el amparo, la fundación, no es precisado, es decir, no se lo describe, según la jueza, con la precisión que hace falta, porque dice que el escrito tiene términos genéricos como graves perjuicios, y que lo cierto es que no existen elementos que permitan tener por acreditado tal daño potencial. Bueno, lo que te puedo explicar es que, bueno, ya desde el 2019 se quiere voltear una ley que la creó el pueblo en el 2007, que es la Ley Guardiana del Agua, la 7722. Es una ley que no prohíbe la minería, pero sí prohíbe el uso en la minería de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio y otras como sustancias tóxicas como el santato y la policrilamida. En realidad sabemos que tanto la parte, digamos, legislativa como la parte judicial están compradas por el gobierno, entonces no nos extraña que una jueza diga que este pedido de la Fundación Cuyunche y de Eduardo Sosa sea rechazado, porque ya desde la DIA, desde la evaluación de impacto ambiental, ya no estaba claro en qué consistía todo este proyecto de 34 en un distrito minero dedicado con 34 proyectos incluidos, con una sola DIA de evaluación de impacto ambiental, en donde no está claro, porque es al revés, no está claro la descripción, no está ubicado cada uno de los 34 proyectos con la caracterización que deberían tener 34 locaciones, dando las características de cada una de las regiones, digamos, dando el aspecto ambiental de cada región. No todas las regiones o todas las locaciones están en un mismo lugar, y ya desde la DIA había errores. Y justamente Eduardo Sosa fue una de las personas
que estuvo detallando cada una de las características estas que no estaban claras. Y justamente a él es al que le rechazan digamos, pedido de nulidad de estos 34 proyectos, diciendo que no está claro lo que él dice. Es como un uso de palabras, digamos, que ya nos está acostumbrando el gobierno a dar vuelta a las palabras y a no decir nada. Digamos, podríamos decir que no tienen fuerza de ley lo que ellos dicen. Estamos hablando con Marta López, integrante de la Asamblea por el Agua en Guaymallén, en Mendoza. Les acaban de rechazar un amparo, básicamente diciendo que no hay argumentos para tal amparo y detener la proyección de la megaminería. Marta lo que nos dice es que, por el contrario, no está acreditada la viabilidad de los proyectos. Es decir, hay un paso anterior que no ha sido cumplido y la justicia y el gobierno miran para otro lado o están mirando para un lado que no es el que pide la ciudadanía. Y que el daño potencial que la jueza dice no está descrito, ya está implícito en una ley anterior que dice que no es posible usar determinados elementos que sí va a usar la megaminería. Por lo tanto, la pregunta siguiente sería, ¿qué puede hacer esa ciudadanía representada por el nosotros frente a la desfachatez de lo establecido, de las instituciones representadas por el Poder Ejecutivo y Judicial, nada menos? Bueno, tanto este pedido de esta cautelar solicitada por la Fundación Cuyunche y por Eduardo Sosa, ellos que estuvieron promoviendo este amparo ambiental contra el gobierno de la provincia, porque en realidad, como te decía, el gobierno ha implementado mal las cosas, pero en realidad ellos se muestran como que es un organismo muy pulcro, está todo muy ordenado y en el fondo no pasa por ahí. Cuando fue la audiencia pública y participamos muchos vecinos, digamos, para ubicarte un poco, a ver, Mendoza tiene departamentos, en casi todos los departamentos, son 18 departamentos, en casi todos, por ejemplo, Uspallata, que no es un departamento, es una localidad, Potrerillo, que no es un departamento, es una localidad de Las Heras y de Luján, tienen asambleas, como Guaymallén, como Godoy Cruz, como Maipú, o sea, casi todos los departamentos tienen asambleas del pueblo que defienden el agua. Sin embargo, nosotros ya sabemos que contra quiénes estamos luchando contra un gobierno que es corrupto, que trató de derrocar la ley 7722 en el 2019, que ha hecho una serie de modificaciones que van en función de quitarle el agua a la provincia, como por ejemplo te podría decir, ha entregado el cuidado del agua del río Mendoza, que es el río que irriga los departamentos del norte de la provincia, a una entidad que se ha fundado, que se llama Fondo de Agua, y los cuidadores del agua, entre comillas, como quien dice, serían Danone, que es el dueño de Aguas Villavicencio, la Maltería Quilmes y Nature Conservancy. ¿Cómo vamos a pensar que empresas que usan el agua para su beneficio van a ser los que nos van a cuidar el agua del río Mendoza? O, por ejemplo, han hecho en el año 2022, el 5 de septiembre, un acuerdo con la empresa Mekorot, que sabemos que Mekorot es la empresa israelí que le ha quitado el agua a Palestina desde antes de que se formara el Estado de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que están haciendo un acuerdo con Mekorot para mejorar nuestra calidad de agua? Cuando Mekorot dice que tiene que tener una sola autoridad del agua, y esa sola autoridad es la que va a manejar todo el agua, tanto superficial como subterránea. Y, oh, qué casualidad, ahora el gobierno pretende modificar el Código de Agua de Mendoza, que tiene una ley de aguas que es de 1884 y que es la que ha logrado que la provincia sea el oasis que es, porque el conducir el agua
para la irrigación de la agricultura es la que ha logrado el oasis. O también ha hecho una empresa, sociedad anónima, que se llama Impulsa Mendoza, donde esa empresa es la gerencia que administra los distritos mineros como si fueran una inmobiliaria, entregándola a otras empresas subcontratistas que son las que van a explotar el lugar. Inclusive, personas allegadas al gobierno están en una empresa que se llama Pelec, que son dueños Pulisic y Torre, que son amigos del gobernador, tienen solamente esa empresa 19 proyectos de los 34 que están en el distrito minero. ¿Cómo vamos a pensar que nuestro gobierno, elegido por el pueblo, nos está protegiendo? Después de este largo listado de negocios particulares para pocos, vuelvo a hacerte la pregunta que yo creo no resulta del todo contestada, que es ¿qué hará en nosotros? Más allá de lo que haya hecho Eduardo Adrián Sosa, a quien nombraste en varias oportunidades. Yo entiendo que esto no es cosa de personalismo, de una sola o dos personas. Necesitamos juntarnos más. ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía, desde la civilidad, desde aquellas personas que se sienten perjudicadas o nos sentimos perjudicadas, que somos mayorías, para cambiar este estado de las cosas? Bueno, como te digo, en Mendoza, en todos los departamentos, no sé si quedó claro porque me hice una confusión ahí cuando explicaba lo de las asambleas, en todos los departamentos, en casi los 18, hay asambleas que defienden. Pero no están siendo efectivas. No, y somos pocas personas, digamos, los que formamos las asambleas. Bueno, a eso quería ir. Por ejemplo, podemos ser 20. ¿Por qué crees que no participa el resto de los vecinos? Y nosotros hacemos difusión, ya en una oportunidad también nos llamaron de Buenos Aires, de La Boca, en una de las radios, y nos preguntaban lo mismo. Y estaría diciéndote, no sé, el gobernador que tenemos lo votó el pueblo, el presidente que tenemos lo votó el pueblo. Entonces... Y nos está costando hacer entender a las personas, además de todo esto que ellos votaron, de ver que la vida se está pasando por otro lado, por la situación económica, porque no nos estamos dando cuenta de que nos están pasando por encima con todos estos proyectos. Nosotros hemos hecho festivales, las asambleas en general, estamos haciendo difusión. Quizá haya que reconsiderar los modos de actuar, ¿no? En las organizaciones. Claro. Sí, pensar modos inéditos, pensar otros atractivos. Están acabando los trucos, digamos. Claro. Sí, no sé si se trata de trucos o se trata de también de parte de las organizaciones tener una lectura que quizás sea más abarcativa, ¿no? Poder transmitir que acá no es solo una cuestión de minería o de tal o cual negocio como extrapolado, sacado de todo lo demás. Tiene que ver con la calidad de vida, con un buen vivir del cual se juegan muchas variables, ¿no? Entonces una mirada integral que acerque a las personas y no las aleje, porque si no, estas asambleas terminan siendo como espacios de cierta incomodidad para el resto de la ciudadanía, ni se acercan. Claro, justamente eso más o menos lo que te explicaba, que a partir del 2019, donde el gobierno quiso bajar la ley 7722, de hecho la derogó y puso una ley que nosotros le pusimos ley Cianuro, que era la 9209, y que por la lucha del pueblo se modificó. Esa fuerza que tuvimos en ese momento, en el de 2019, que fue cuando nosotros como asamblea nos formamos, porque salimos a la calle, muchos vecinos de Guaymallén, nos encontramos y bueno, el 5 de enero formamos nuestra asamblea. Esa fuerza nos está costando doblegarla o volverla a sacar. Sabemos que está ahí latente, pero hay algo que ha hecho el gobierno muy bien,
muy bien. Y es, en función de las dificultades que ellos tuvieron para poder instalar la megaminería, ahora vinieron con el discurso al revés, que la minería es sustentable, sostenible, es salvadora, es para el futuro, nada más falaz, porque una vez que trataron de eliminar la ley guardiana, que es la que protege el recurso hídrico de la contaminación, que es lo que yo te comenté, empezaron a hacer ellos todas estas modificaciones, como son el código de agua que ellos cuidan, el fondo de agua que cuida el agua, Mecorot, o sea, todos estos ellos los presentan como la panacea, como que ellos sí están cuidando el agua. Entonces, y nos cuesta hacerle entender a las personas que, por ejemplo, porque cuesta también hacerles entender, miren, lo que está pasando en Israel no es una guerra, es un genocidio. Y la gente nos mira como diciendo, ¿de qué estás hablando? Si Israel es lo mejor que hay. Entonces, así como esas cosas, como esos detalles, que no son tan detalles, es lo que nos está costando cambiar en la mente de las personas. Inclusive el gobernador negó la existencia de los mapuches en el sur de Mendoza, que es donde están los distritos mineros, que es una de las cosas por las cuales pueden avanzar en la megaminería, porque ellos, negando la existencia del pueblo originario, pueden avanzar en lo que quieran. Gracias, Marta, por ayudarnos a poner en la conversación la complejidad que encierra, en este caso, un fallo judicial. Todo lo que hay detrás y todo lo que necesitamos empezar a reconocer para cambiar el estado de las cosas. No es solamente el fallo judicial de esta jueza que se llama María Angélica Gamboa, tampoco es en exclusiva la actuación de alguien que hoy es gobernador y seguramente está en la función de un modo transitorio, ni son los liderazgos en general, es el sistema en general. A veces siento que hablamos demasiado de los gobiernos y los líderes que nos mienten y hablamos muy poco de nosotros, de nuestro potencial de organización, de nuestro potencial para cambiar el estado de las cosas. Entonces nos pasamos describiendo cómo nos roban, esa estafa piramidal en que se constituyen muchas de las administraciones y las instituciones en Argentina. Todos ponen en la estafa piramidal, todos ponemos, y se benefician los mismos de siempre, hasta que se rompe todo y nos vuelven a explicar que es posible un cambio mentiroso para progresar y estar mejor, y nosotros volvemos a poner. Esa es la estafa piramidal a la cual asistimos desde hace decenas y decenas de años. Por eso yo esta mañana, con la ayuda de Marta López, que nos ha hecho pensar también en la complejidad, aportando elementos y una situación real, lo que propongo es esto, ¿no? Empezar a construir esa organización que nos haga mirar y reconocer nuestros potenciales de organización y transformación. Tarea nada fácil, pero creo que es la tarea que tenemos por delante a esta altura de la partida. Un gran abrazo y gracias, Marta. Gracias. Bueno, gracias a los medios como ustedes que difunden, que invitan a la gente a reflexionar. Es que seguimos luchando acá en Mendoza también con los medios comunitarios, seguimos en la calle y bueno, seguiremos como pueblo tratando de encender esa llama que cada vez se tenga que hacer más fuerte para defender nuestros derechos y para elegir el país donde queremos vivir y el lugar donde queremos vivir. Muchísimas gracias, Sergio y Cari, y gracias a Sábado Verde. Gracias a vos, que tengas un buen día y saludos por ahí. Fíjense que ha dicho o ha mencionado, esta es una radio pública, nos mencionó, pero ha mencionado los medios comunitarios. No ha sido graciosa esa disquisición, porque los medios tradicionales, los más famosos que hay a nivel nacional y en las provincias, juegan ese partido de esos líderes poderosos y mentirosos, porque tienen negocios en todo eso que
proclaman y motivan estas instituciones, estos líderes, estos jueces, gobernantes y demás que hacen negocios para pocos. Entre esos pocos están los grandes medios de difusión en la Argentina. Esto hace falta saberlo y yo creo que buena parte de la ciudadanía lo sabe. Hace 20 años lo dijo Clarín, era una sentencia inapelable, o La Nación, o el diario que quieran, o se escuchó en tal radio. Hoy ya no, hoy sabemos que también desde ahí se produce mentira, difamación y distorsión de mucho de lo que sucede. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.